Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Consumidores en Acción. Como siempre, tocamos temas importantes que tienen que ver lógicamente con los consumidores. Este tema parece lejano, pero no es tan así. Hoy vamos a charlar sobre el impacto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos en la economía global, ¿no? Pero ¿qué impacto tiene esto en los consumidores, en este caso de Argentina? Como siempre, no estoy sola, me acompaña Valeria Bacari y también tenemos un invitado más. Hola Valeria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estás? Bueno, espero que se encuentren todos muy bien. Una vez más, una edición de Consumidores en Acción que se limita a informar de la manera mejor posible a los consumidores y a las consumidoras respecto a las noticias que solemos ver en todos los periódicos y en los noticieros, que toman relevancia internacional, pero nos cuesta entender cómo esto nos impacta a nosotros. ¿Por qué entonces nosotros tenemos que ser de alguna manera los destinatarios finales de estas políticas económicas que parecieran ser beneficiosas, pero después no las vemos, ¿no? En el día a día, cuando tenemos que llevar adelante nuestra vida cotidiana? Y como desde la Asociación de Consumidores nos manejamos de una manera muy interdisciplinaria, ¿qué quiere decir? Nos dedicamos a la tarea de llevar adelante los reclamos, de asesoramiento, pero en cuanto a lo que hace a un estudio más dedicado, más especializado de las temáticas, consultamos a especialistas. Por eso hoy está con nosotras en este programa por primera vez Matías Steinlen, que es magíster en Administración de Empresas, además es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario. Muchas gracias, Matías, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por Bienvenido. invitarme. Muchas gracias. Bueno, Matías, un poco desde nuestro ciclo con Valeria siempre intentamos traer o hacer o explicar de manera fácil diferentes situaciones. En este caso, bueno, uno habla de aranceles, Estados Unidos, las políticas y las acciones de Trump, cómo impactan a nivel global. Bueno, ¿cómo empezar a deslumbrar ese camino y qué pasa con esto de los aranceles? ¿Cómo impacta en la Argentina a los consumidores? Primero vamos a hacer un análisis Dale. de contexto geopolítico Seguro. sobre desde la llegada de Trump al gobierno ha cambiado el contexto internacional. Claro. No solo por la guerra comercial que ha desatado contra China con suba de aranceles en forma elevada y en forma unilateral también. Él tiene una política internacional que va en contra del multilateralismo. Toma decisiones unilaterales, no solo contra China, también tomó decisiones en tema de aranceles con socios estratégicos comerciales de Estados Unidos como México y Canadá, y también amenaza de aranceles a la Unión Europea. Lo hace siempre en forma unilateral y se sale un poco del marco internacional y de los parámetros que fijan los organismos multilaterales como la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, etc. Él busca el unilateralismo para aumentar su poder de negociación frente a los países menos desarrollados como Argentina, Brasil, México, e imponer los criterios de Estados Unidos. Claro. Eso es lo que busca él. Sin importar o no, o sistemáticamente pensándolo como una estrategia para después. Una estrategia geopolítica. El uso de los aranceles lo hace como una estrategia geopolítica. Claro. La administración Trump. Y en forma arbitraria y fuera de las normas internacionales y de los acuerdos preexistentes que hay. Y Con México tiene un acuerdo, un tratado comercial y con Canadá. Y sin embargo, no lo cumple. Claro. Y digamos, este desorden en algún punto, ¿no? Tiene un impacto en global. Global. Sí, las economías en el mundo se pueden encarecer los costos de producción. Claro. Porque desordenan las cadenas de suministros. Claro. Y de producción que son integrales. Una planta fabril en Estados Unidos puede tener la misma empresa otra planta en China o importar suministros de China, que no es tan fácil que lo pueda importar de otro lado a lo mejor, y eso encarece los costos de producción. Claro. Y le va a afectar al consumidor americano y después si aumenta la inflación en Estados Unidos y eso va a afectar al mundo también. Claro, porque hay un poco lo que hablábamos antes, ¿no? En la previa del programa, decíamos, estamos los consumidores muy acostumbrados y acostumbradas a ver que
cuando miramos las etiquetas o los manuales o todas las cuestiones vinculadas a la fabricación, el famoso Made in China, ¿sí? O sea, Made in China, pero sí, pero si lo compré en Estados Unidos. Pero esto no es yankee, no es una empresa en realidad que tiene vinculación a su sociedad mayoritaria en Estados Unidos. ¿Cómo es esa cuestión de las empresas integradas y cómo va a afectar eso a los consumidores también? Es así, están integradas esas empresas. Una fábrica puede estar en Estados Unidos, fabricar unos productos en Estados Unidos o desarrollar algunos procesos productivos en Estados Unidos y desarrollar otros en China. Y esos se El injuegan. mismo nombre. Sí, la misma empresa. La misma empresa. Arma cadenas productivas globales. Claro. Por ejemplo, acá también pasa dentro del Mercosur. General Motors tiene plantas en Argentina, en México, en Brasil, las integra. Las fabricaciones en algunas piezas están en un lado, en otras Exactamente. están en otras, se ensambla. Genera más competitividad, economía de escala, etcétera. O sea, dentro de todo es algo pro que haya una empresa integrada, digamos. En tema Seguro, que seguro. con estas medidas, Altera todo ese funcionamiento o sea, hay una... y lo hace en forma imprevista, unilateral. Entonces se sale de las normas Donald Trump. Claro. Y tiene implicancias en la política interna también de Estados Unidos, porque ahí desregula la actividad empresarial en Estados Unidos para que haya menos controles en el tema del cuidado del medio ambiente, de las empresas. También desmanteló y desfinanció en Estados Unidos Trump una agencia federal de protección del consumidor. Y eso se replica también en medidas que toma el gobierno argentino Ese acá. punto, mirá qué interesante. Lo hemos ¿no? charlado, claro. Y además, bueno, hacer recortes de fondos federales en educación, salud, y todo lo vemos replicado después acá en Argentina y en otros países de Latinoamérica. Claro. Y en este punto, bueno, ahí decías cómo va a afectar a los consumidores, digamos. ¿Qué hubiese o qué hizo el gobierno de Argentina, en este caso, ante esto? Para explicar lo que la gente comprenda qué ha hecho o cuál ha sido la réplica luego de esto del... Bueno, ante este escenario internacional de suba de aranceles, salirse el gobierno de Trump de los organismos multilaterales, no darle importancia a las normas que se acuerdan en esos organismos. Todo esto genera volatilidades cambiarias y bursátiles en el mundo, no solo en Argentina. Y también una posible desaceleración del crecimiento de la economía norteamericana y de la China puede afectar al precio de los commodities, como puede ser el petróleo y los granos. Ajá. Eso afecta al ingreso por exportaciones de las economías emergentes como Argentina. Ante este escenario, el gobierno lo que hizo es flexibilizar el control cambiario, pero dispuso una banda de flotación muy amplia, que va de un piso de 1.000 a un techo de 1.400. Y vemos que es muy volátil el cambio. Debería haber sido más chica esa brecha. Obviamente, porque ¿cómo fija precio una empresa? Si cuando empezó esta flexibilización del control cambiario, que no es total, como dicen muchos medios, el dólar debutó en 1.230, 1.250, después bajó a 1.170, llegó a bajar a 1.110, ahora volvió a subir a 1.170 ayer. ¿Cómo hace una empresa para fijar precio? ¿Qué certidumbre tiene? La brecha es muy grande. Es muy grande. Y dificulta acumular reservas genuinas en base a exportaciones, a saldo favorable de exportaciones contra importaciones. Debió fijar una brecha más corta y más realista, que tenga que ver con la competitividad de la economía. Claro. Para que los sectores productivos recuperen competitividad, que hoy con esta política de tener el dólar artificialmente por debajo de 1.180, lo hace subiendo la tasa de interés. Eso lo hacen para que en el corto plazo muchos inversores locales o inversores especulativos del exterior desinviertan en sus activos en dólares que tienen baja tasa de rentabilidad
e inviertan en letras o títulos que emite el gobierno o el Banco Central en pesos que tienen altas tasas de interés. Como le brinda un seguro de cambio el gobierno con los dólares que le prestó el FMI, esos inversores van a tener una alta tasa de rentabilidad Claro, por inversiones especulativas de corto plazo. Y te aprecia el cambio eso, artificialmente. Pero después cuando dolarizan su ganancia, muchos de esos inversores se te vuelve a depreciar otra vez el cambio. te toma y te desecha. Exactamente, son inversiones transitorias de corto plazo. Claro, Bien. claro. Matías, ¿y esto entonces de la salida del cepo finalmente? Y después otra cosa que tomó el gobierno argentino es un techo a las paritarias. Ninguna paritaria se está cerrando por arriba de la inflación en este primer trimestre. Y probablemente en el primer semestre del 2025 los aumentos de sueldo y de jubilaciones sean menores a la inflación. Y eso afecta al poder adquisitivo de los consumidores. Claro que son en definitiva los que van y realizan una compra, quieren un producto. Exactamente. El ingreso de los consumidores Exacto. es lo que posibilita poder elegir y comprar. Si el consumidor no tiene ingreso o le alcanza solo para alimentos y medicamentos, bueno, va a tener menos para esparcimiento y otros consumos. ¿Y hasta cuándo se puede sostener esta cuestión medio ficticia? Cambiar y tratan de llegar a las elecciones, obviamente. Ese es el plan. El plan es a corto De plazo. corto plazo, obviamente. Hasta ese momento. No lo sé si va a llegar o no, eso no lo sabe nadie. Claro. Ujú. Están así, tan a incertidumbre, digamos. Y ellos intentan. Y que el la gobierno ver- intenta. lo- Ahora, si llega o no llega, ya ya excede, claro. excede al análisis que podemos hacer. Claro. No depende de nosotros. Claro, Sí. por supuesto. Yo te quiero preguntar lo que pregunta un consumidor, ¿no es cierto? ¿Y esta salida del cepo, me benefició o no me benefició? Es una salida del cepo Engañosa. a administrar, porque las empresas no pueden girar utilidades de ejercicios anteriores. Le dan un bono. Ajá. Entonces es relativo la salida del cepo. Y Bien. está controlado el tipo de cambio. No es libre, Claro. porque lo administran con la tasa de interés. Bien. Es más un título que lo concreto, digamos. Un Es más título flexible que antes, pero se flexibilizó para las personas físicas totalmente, pero no para las empresas. No para. Y el tipo de cambio se controla mediante la tasa de interés en pesos. claro. Es una de las formas de controlar el tipo de cambio. Bien. Pensaba, Matías, y lo hablamos un poco antes del comienzo, para la Argentina, para todo el pueblo que habita, que en este caso, bueno, los consumidores, ¿no? Pero ¿qué hubiese sido algo que nos hubiese beneficiado? ¿Qué debería haber hecho el gobierno nacional? Obviamente si tuviéramos otro gobierno nacional, porque ya sabemos la mirada de Javier Milei y hacia dónde apunta. ¿Cómo hubiese sido una salida más lógica, más razonable y que nos sea más favorable ante esto de los aranceles? Bueno, primero establecer una banda más estrecha de flotación cambiaria y algo más realista. Realista en términos de competitividad para los Claro. sectores productivos, Claro. sea para el pequeño y mediano productor de agropecuario, para la industria, etcétera. Una banda de flotación, por ejemplo, entre 1.200 y 1.400 no tendría mucho más impacto inflacionario y le brindaría más competitividad a los sectores productivos Claro. locales. Luego también hay que administrar el comercio exterior con racionalidad. Se tiene que buscar un equilibrio entre la libre competencia y la protección del empleo y de la industria local. Porque si aumenta el número de desocupados, o desocupados salen del mercado de consumo. Exacto. No van a tener ingresos para poder consumir. Y por más que se le den algún seguro de desempleo, es menor Sí. al ingreso que tienen en actividad. Y ya Exacto. estamos viendo Claro. suspensiones en General Motors, Sí. en Asindar. Entonces uno debe buscar un equilibrio, un tipo de cambio de equilibrio que le pueda servir a la competitividad de la mayor cantidad de sectores productivos y que no afecte tanto a poder adquisitivo de los consumidores.
Y después hay que tomar medidas complementarias desde el punto de vista de los ingresos de la población. Claro. Como por ejemplo sumas fijas a cuenta de paritaria, de futuras paritarias o de futuros aumentos jubilatorios. Claro. Eso compensaría un poco si el tipo de cambio se tuvo que elevar un poco. Claro. Pero eso no se hace tampoco. Claro. Y también hay el acuerdo con el FMI establece una profundidad en el ajuste fiscal. Eso repercute en los salarios de los docentes, de los jubilados, de los médicos de hospitales públicos, etcétera. Y obviamente que el poder adquisitivo de ellos se va a ver resentido si se profundiza el ajuste. Claro. Y por lo tanto van a restringir sus consumos estas personas. Sí, y además tampoco hubo una baja de precios, ¿no es cierto? Que uno diga hubo ganadores que a raíz de toda esta fluctuación cambiaria han bajado el precio de sus productos. Ayer lo hablábamos con una comerciante, nos decía, mira, apenas fueron los anuncios, me mandaron una lista de precios. Exactamente. Después del anuncio me mandaron otra y al día siguiente otra. Yo no sé ni a qué precio vender y estamos hablando de un local Obviamente. chiquito, de barrio, entonces la realidad es que tampoco eso fue beneficioso ni para los comerciantes, como vos decís, las grandes empresas, ni para los comerciantes de cercanía, y mucho menos para los consumidores, ¿no? Entonces digo, Obviamente. qué importante lo que vos nos estás remarcando, ¿no? Son medidas paliativas en una economía mirada a las elecciones, ¿no es cierto? Exactamente. Tanto a nivel geopolítico mundial, como es la historia, digamos, de una de las potencias del mundo peleándose con otras de las potencias del mundo, y que nos parece lejano, y sin embargo no la tenemos tan lejana porque todas estas medidas que uno dice, bueno, ¿y a nosotros qué nos importa? Y nos importa estar en una situación cada vez más desventajosa y sin un panorama cierto. Muchos periodistas dicen también, ¿no es cierto? Sí, dice, bueno, ese es el plan. No, es que el problema es que no se informa cuál es el plan, ¿no? Pareciera no haber un plan, simplemente medidas que se toman de cortoplacistas, exactamente, a cortoplacistas, a fines electorales o a instalar determinadas políticas como la que decías al principio de la nota, ¿no? Un modelo de desregulación, de desfinanciamiento, de disolución. Hablábamos al principio de este año la disolución del COPRED, que era justamente un lugar que los consumidores podíamos acceder para conciliar los problemas derivados de las relaciones de consumo. Bueno, en ese sentido también en Europa vienen desmantelando y finalmente desapareciendo todas entidades intermedias de reclamación de consumidores, como le dicen en España, porque la gente también ha dejado de reclamar y han demostrado en muchas de las encuestas que se han hecho y mediciones y estadísticas que no han sido lo suficientemente eficientes. Y no lo han sido también por falta de políticas públicas de fortalecimiento, ¿no? De esas entidades. Bueno, acá vamos a tener entonces un combo muy peligroso, explosivo, de políticas económicas de tinte muy neoliberal y casi abandónicas, de las sociales que vos estás marcando. Quizás un mix podría ser algo más favorable para los consumidores. Por eso la importancia de tener este tipo de conversaciones más simples y más accesibles para que al momento de ir a votar o de entender por dónde vienen las miradas en el mundo y en la Argentina, bueno, poder tomar las decisiones correctas, ¿no? Exactamente. Yo creo que por ahí. Sí, sí, totalmente. Y aparte también pensar que hay otras posibilidades. Pienso, cuando lo escuchaba hablar, y Matías hablaba de, bueno, de esto, también a vos vale lo del mercado, de este libre mercado. Digo, hemos tenido otro momento donde la palabra, por ejemplo, Mercosur, estaba prácticamente en todos los días de nuestra vida, digamos, Mercosur, una mirada más latinoamericana, bueno, la mirada en México también, como hablábamos antes de comenzar. Digo, esto se ha perdido por completo. Entonces, bueno, hay también una... Sí, el Mercosur sería relevante en estos momentos de guerra comercial, de la actitud del gobierno de Estados Unidos que no cumple las normas acordadas en los organismos multilaterales, como la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud. Cómo negociar frente a este gobierno norteamericano y frente a otras potencias como China, lo va a hacer de una posición más fuerte dentro del Mercosur. Y también podría, si se coordinaran políticas macroeconómicas dentro del Mercosur y después con México,
se podrían desarrollar cadenas productivas competitivas, integrando las sedes fabriles que hay en Argentina, en Brasil y en México, que muchas veces son de las mismas empresas. Claro. Y eso podría fortalecer la competitividad de los sectores productivos. Pero para eso hay que coordinar políticas macroeconómicas dentro del Mercosur y también con México, que eso es bastante dificultoso. Sí, claro, tal cual. Y nunca se logró eso. Nunca se logró. No. Pero estamos cada vez más lejos. Coordinar políticas macroeconómicas nunca. Claro, con ningún otro gobierno tampoco. No, macroeconómicas. Solamente con este gobierno, claro. No. Sí, políticas institucionales, políticas de derechos humanos, eso sí. Claro. Y política para el sostenimiento de la democracia sí se ha logrado. Bien, Eso desde el 85 que se formó el Mercosur se logró. claro. Pero en materia económica no. Eso debe ser porque Brasil es nuestro principal competidor, o sea, habrá sido esas las Y a dificultades. veces las políticas que lleva adelante Brasil son distintas Claro. a las de Argentina. Claro, exacto. Entonces es muy difícil conciliar ahí. Con un gran competidor tener un acuerdo. Claro. No, puede ser socio también. Claro. Muchas cosas. Pero el tema es que Brasil siempre es más nacionalista Brasil. Claro. Más hacia adentro. Nacionalista en el buen sentido de la palabra. Claro, no, sí. Es más industrialista, defiende sus intereses Claro. más que nosotros muchas duda. veces. Sin duda. Ahí hay una diferencia. Una gran diferencia. Sí. Claro, tal cual. Bueno, estamos en tiempo de descuento. Me parece un tema muy interesante. Bueno, desde ya agradecerte por el tiempo, por haber estado acá. Y ya te comprometo para que otra vez nos vuelvas a visitar, porque realmente Bueno, es un tema, con todo gusto. es un tema muy interesante y entiendo también que es de difícil abordaje porque es un tema muy amplio, muy macro a su vez. Entonces me parece que ir desmenuzando todo eso que nos llega a veces de manera compulsiva en los medios de comunicación, como decía Valeria, es necesario empezar a desmenuzar, a decodificar, a entender qué implicancia tiene eso sobre nosotros y nosotros, ¿no? Exacto, sí, es la idea, ¿no? O sea, empezar en esta etapa ya de nuestro programa, las noticias de impacto internacional, poderlas encajar en el marco de un consumidor y de una consumidora, porque si no nos queda muy alejado y parecería que estamos hablando de cosas distintas, cuando en realidad estamos siempre hablando de lo exacto. Entonces es muy importante, por eso también siempre están nuestros canales abiertos y nuestras vías de comunicación para que si hay algún tema que quieran sugerir, nuestros televidentes, quienes nos siguen en el programa o luego leen la nota desde el diario de Conversación, ¿no? Lo puedan hacer. Porque la realidad es que esto es un ida y vuelta, ¿no? Nosotros en realidad estamos trabajando, brindando un servicio, una educación, una información a los consumidores, pero también estamos con la posibilidad de escucharlos y de escucharlas en las dudas, en las consultas o en la temática que quieran que tratemos en este programa. Ahí también en pantalla vemos que están los horarios, como siempre recordamos, porque siempre hay alguno que no lo anotó todavía. Todavía puede pasar, nosotros estamos de manera presencial los martes y los jueves de 9 a 15 horas aquí en las oficinas de la Asociación de Empleados de Comercio en el tercer piso, Corrientes 450. También tenemos una línea de WhatsApp en la que se pueden comunicar de manera virtual fuera de esos horarios también, es el 3417547010, nuestro correo electrónico uniondeusuariosy consumidores@gmail y nuestra página de Facebook La Unión Rosario. Así que esos son todos los canales en que se pueden comunicar con nosotros y desde ya muchísimas gracias por seguirnos y por estar detrás de la pantalla. Gracias Matías, gracias Valeria. Y gracias a ustedes también, como decía Valeria, por acompañarnos, como siempre, en Consumidores en Acción. Nos vemos en la próxima emisión. Chau, chau.